y un agradable almuerzo. Y ahora vamos a iniciar las sesiones de la tarde con el último modelo IOTA que nos falta revisar, que es el ADNEX model. Este modelo, ADNEX, significa Assessment of Different Neoplasias in the Anexa. Y la particularidad que tiene este modelo es que no solo permite discriminar entre benigno y maligno, sino que también uno de los objetivos fue poder diferenciar los diferentes estadios de la patología maligna. ¿Por qué es importante esto? Porque un triage apropiado de pacientes con sospecha de cáncer de ovario a centros oncológicos terciarios tiene un impacto en el pronóstico de sobrevida. Y eso es un hecho que se ha demostrado ya en varios estudios. La sobrevida de las pacientes oncológicas dependen de dónde se atendieron y quién las operó. Por lo tanto, en ese sentido, este modelo quiso desarrollar reglas para poder discriminar entre benigno, pero también borderline, invasor estadio 1, estadio precoz, invasor estadio 2 a 4, que son los estadios avanzados, y también diferenciar metástasis secundarias. Este estudio fue observacional diagnóstico que incluyó cerca de 6.000 pacientes y el resultado principal fue la histología y la cirugía de etapificación. Este modelo incluye 3 variables clínicas y 6 variables ecográficas. Entre las variables clínicas tenemos la edad de la paciente, los niveles de CA125 y aquí entra un concepto nuevo, si la paciente fue referida o fue evaluada en un centro oncológico. Y las variables ecográficas son las que vamos a ver a continuación. La primera es el diámetro máximo de la lesión en milímetros. El segundo es la proporción de tejido sólido, que recuerden también es el diámetro máximo del componente sólido. Si la lesión es multilocular y si tiene más de 10 lóculos, sí o no. El cuarto es la presencia y cuantificación de proyecciones papilares, que pueden ser 0, 1, 2, 3 o más de 3. Quinto es la presencia de sombras acústicas, que como lo vimos en los ejemplos anteriores, sí tiene un impacto importante en bajar el riesgo si que están presentes. Y la ascitis, si está presente o no. Existe una guía práctica que se las recomiendo, que fue publicada el año 2015, que enseña a cómo utilizar el modelo ADNEX. Y el primer paso que nos ayuda y que nos aporta este sistema es a calcular un riesgo y a definir benigno versus maligno. Dependiendo entonces del riesgo y del punto de corte que uno decida, la masa puede ser considerada benigna y según eso va a ir a manejo expectante o a cirugía, dependiendo de otros factores como dolor de la paciente o algún otro antecedente que requiera cirugía. Y si el punto de corte da maligno, debe ser referida a un centro oncológico terciario. El segundo paso es la diferenciación entre los subgrupos de malignidad. Y acá el modelo nos va a orientar a si es un tumor borderline, si es un estadio inicial, un estadio 1, si es un estadio avanzado, 2 a 4, o si el tumor puede corresponder a metástasis secundarias de otro primario. Y según esto podemos definir y ofrecer el tratamiento más adecuado para la paciente. ¿Cómo funciona esto? Es una serie de algoritmos que se pone una fórmula, y esto hay que darle gracias a Ben Marcaster, que les mostré la foto de él, que es un genio, y se maneja muy bien con todos los algoritmos y modelos de regresión logística, pero gracias a Dios para nosotros es así de simple. Lo podemos bajar de la página web y podemos utilizarlo, al igual que el modelo de regresión logística, solamente ingresando las variables que nos pide el sistema. Como ven ahí, la edad de la paciente,
si fue referida a un centro oncológico terciario y las características ecográficas. Lo que es interesante es que el sistema nos da la opción de ingresar o no el CA-125, porque hay veces que iniciamos la evaluación de la paciente en la ecografía y no tenemos esos valores. Por lo tanto, uno puede decidir si ingresarlo o no al sistema. ¿Y cómo se expresan los resultados del ADNEX? Como ustedes ven acá, con el ejemplo anterior, que vieron los datos que ingresamos, el ADNEX nos va a mostrar estos resultados. En este caso, el riesgo de malignidad es de un 51% y la mayor probabilidad es que en este caso se trate de un tumor borderline. Si se fijan, este es el riesgo basal que está expresado según el riesgo de cualquier paciente que ingresa al sistema ADNEX y está basado en los resultados de las fases anteriores del IOTA, con los porcentajes de riesgo de malignidad de las lesiones. Y ese riesgo, si se fijan, en este caso particular, nos entrega el riesgo a la paciente. Si se fija, la probabilidad de borderline, que es la amarillita, aumentó. Y por eso que nos hace sospechar que en este caso se trata de un borderline. Ven que aumentó casi 7 veces el riesgo de borderline versus los otros estadios. Pero el ADNEX no solo lo podemos utilizar en nuestro celular, también está disponible actualmente en los equipos Samsung, que es como el que tuve abajo la oportunidad de utilizar. Y aquí ustedes en la pantalla encuentran una opción donde dice ADNEX. En esa opción les van a aparecer acá las variables ecográficas que ustedes las pueden ingresar junto con la edad de la paciente y el centro oncológico. Y con esto, la misma máquina les va a dar el cálculo de riesgo después de evaluar la lesión y se los va a expresar de esta misma forma, con el riesgo basal y cuál es la probabilidad ajustada para cada paciente individual, que en este caso que vieron se veía con características de un teratoma, por lo tanto nos da de color verde que lo más probable es que se trate de un tumor benigno. Ahí están nuevamente las variables, los resultados del ADNEX, porcentaje de benignidad de esta lesión 97% y solo un 2,6% de riesgo de malignidad. Por lo tanto, ahí pueden ver que la conclusión nos dice que es probablemente benigno. Pero ¿cuáles son los resultados en cuanto a sensibilidad, especificidad? ¿Cuál es el rendimiento real de este sistema? Encontraron un área bajo la curva para diferenciar entre benigno y maligno que es de 0,94 en la validación temporal, lo cual es un resultado muy bueno y comparable a los otros sistemas que ya revisamos. Pero si se fijan, por ejemplo, en la primera línea para diferenciar benigno de borderline, obviamente el resultado no fue tan bueno, pero sí fue bueno, por ejemplo, para diferenciar benigno con metástasis, que es evidente porque ecográficamente hay mucha diferencia entre uno y el otro. Y lo mismo pasó, por ejemplo, para diferenciar estadio 1 con estadio 2 a 4, nos da 0,85, pero obviamente es lo esperable, porque como les comenté, incluso para los patólogos que tienen ahí la muestra, a veces es difícil hacer el estadio, en el fondo de tapificarlo, y con mayor razón también es difícil a veces para los mismos patólogos diferenciar los borderline. Acá podemos ver nuevamente el rendimiento del sistema y sobre todo dependiendo de los puntos de corte si queremos analizar sensibilidad y especificidad. Si utilizamos el punto de corte de 10, que es el equivalente a los modelos de regresión logística, pueden ver una sensibilidad de 96% con una especificidad de 73%. El ADNEX ya se han hecho varias validaciones temporales y también externas y en manos de operadores de distinta expertise. Esta es una de ellas que fue publicada el año 2016 por Ahmed Saesne, que es el becado con el que trabajé en IOTA en Londres. Y esta validación externa incluyó 610 mujeres, la prevalencia de malignidad del centro fue de 30%,
y se calculó sensibilidad y especificidad principalmente para diferenciar benigno y maligno de este modelo. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo? Si se fijan, usando un punto de corte de 10, obtuvieron sensibilidad de 97% y una especificidad cercana al 70%. Y esto es sin incluir el CA125. Si es que se incluye el CA125, fueron bastante similares los resultados. Esto es para mostrarles también la validación en manos de operadores de diferente experiencia. Esto está expresado en áreas bajo la curva para diferenciar lesiones benignas y malignas según el centro donde se realizó y según la expertise del operador. ¿Y qué es lo que pudieron encontrar? Sin tener el parámetro del CA125, los distintos centros tuvieron parámetros similares, solamente uno, que tiene más especialistas, tuvo un rendimiento un poquito mayor. Pero vean lo interesante del operador que realiza la ecografía, y ahí respondo a la pregunta del doctor. Si es que fue realizado por un médico, el área bajo la curva fue de 0,92 y por un técnico en ultrasonido también fue prácticamente 0,92. Por lo tanto, es bastante reproducible y ese es uno de los de las ventajas de estos sistemas de IOTA que han sido probados en manos de diferente expertise. Otra cosa interesante es evaluar qué pasa con el estado menopáusico de las pacientes y también se vieron resultados similares en los grupos con o sin CA125 e incluso el ADNEX tuvo un mejor rendimiento en la premenopausia que otros sistemas, a pesar de que incluye el CA125 aquí que nos dio una área bajo la curva de 0,94. Aquí también se puede ver los resultados similares, la comparación del ADNEX con CA125 y sin CA125, y lo que ellos pudieron ver que la principal fortaleza del CA125 es que ayuda a diferenciar los estadios de malignidad. En eso tuvieron un buen rendimiento. Acá también se resumen las validaciones externas de este sistema. Pueden ver ahí las áreas bajo la curva para diferenciar entre benigno y maligno y son todos sobre el 0,9 y varios con 0,94 que es similar a los otros sistemas. Y por último, el área bajo la curva que se hizo con datos del IOTA de la fase 3 que ustedes pueden ver ahí. La performance del rendimiento del RMI, que es más bajo que los otros sistemas, y ADNEX, que es muy similar al modelo de regresión logística y a las Simple Rules. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la evaluación de los tumores anexiales? Primero, patrones de reconocimiento o la evaluación subjetiva del experto, lo cual nos va a permitir dar de entrada un diagnóstico específico, por ejemplo endometrioma, teratoma, o si es que no podemos dar un diagnóstico específico, sí podemos clasificarlo muchas veces, cerca del 50%, en benigno o maligno. Si no podemos utilizar esta metodología, existen los modelos de predicción de riesgo. Tenemos, por ejemplo, Simple Rules, que podemos usar las Simple Rules convencionales, que nos clasifican en benigno, maligno o no concluyente, y los que son no concluyentes hay tres opciones: o se puede derivar a un experto, se puede usar un test de segunda línea como por ejemplo el LR2 o el ADNEX, o también hay grupos que han utilizado las Simple Rules y en los casos que no son concluyentes se manejan como si fueran malignos. Eso depende de cada centro. Y también podemos usar el sistema de Simple Rules con los riesgos estimados, que si recuerdan, se hizo también una tabla en que Simple Rules estima los riesgos según la cantidad de variables benignas o malignas que incluía, y esto nos puede también ayudar a diferenciar los dos grupos. Y por último tenemos el ADNEX, que nos estima riesgo benigno, maligno, pero lo más importante
es la diferenciación de los estadios de malignidad. Y eso es el resumen de ADMEX. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien alguna pregunta? Porque ahora vamos a ejercitar, ahora lo vamos a poner en práctica para que vean cómo se usa. Pero desde el punto de vista teórico quedó claro.